Buenas para todas las personas que nos siguen en este muy importante esfuerzo, desde luego Contratación en Línea y la Corporación Excelencia en la Justicia. El día de hoy es un verdadero placer, tanto para el doctor Carlos como para el suscrito, presentar a un muy ilustre jurista y ex magistrado de alta corte, el doctor Martín Bermúdez Muñoz. El doctor Martín, como ustedes bien saben, tiene una hoja de vida muy bien soportada en su experiencia académica, profesional. Él es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especializado en Derecho Privado en la Universidad de París II. También posee una experiencia muy acreditada en materia de Derecho Público y en materia de Derecho Privado en distintas áreas, y quisiera poner de presente por sobre todo lo que hace el área de la responsabilidad y la contratación. También ha tenido un curso muy apreciable en materia jurisdiccional. El doctor Martínez se ha desempeñado como juez civil y juez municipal del circuito, y también magistrado auxiliar del Consejo de Estado, alto tribunal, que también tuvo el privilegio de contar con sus luces como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Lo conocemos de tiempo atrás y sabemos además de su ejercicio y experticio, no solo en las áreas de la contratación pública y del derecho administrativo, sino también del arbitraje. El doctor Martín es miembro activo de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, y también ha sido y es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y Panamericano, donde también se ha distinguido como directivo de esas importantes organizaciones y profesor de distintas universidades como conferencista también invitado en el exterior. Es entonces, doctor Carlos, un privilegio presentar al doctor Martín. Sí, así es, doctor Hernando. Tenemos acá el doctor Martín Bermúdez, que ha desarrollado pues una línea jurisprudencial interesante en el Consejo de Estado y ha sido muy meritorio su paso por el Consejo de Estado. El doctor Martín también tiene obras jurídicas de responsabilidad del Estado y de los jueces. Tiene una obra también especializada en acciones de grupo y también un libro que es uno de los que más se consultan en los arbitrajes y en los procesos judiciales sobre los dictámenes periciales de parte y de dictámenes periciales en general. Un libro que es el abrebocas para una discusión que todavía no se ha cerrado en relación con las deficiencias que tiene el sistema procesal colombiano en los dictámenes periciales actualmente. Entonces es realmente muy grato tenerlo acá, el doctor Martín. Vamos a iniciar nuestro foro. Escogimos dos temas específicos, lo que tiene que ver con el enriquecimiento sin causa y los actos precontractuales. Quisiéramos entonces que nos ilustre o iniciemos con el tema del enriquecimiento sin causa, si le parece, y la polémica que existe sobre el particular alrededor de las diversas sentencias que han salido sobre este tema. Muchas gracias. Primero que todo, pues un agradecimiento al doctor Hernando Herrera y al doctor Carlos Eduardo Naranjo por la invitación a participar en este importante foro. Para pasar directamente al tema del enriquecimiento sin causa, pues simplemente el debate que existe en el Consejo de Estado es el relativo a si el Estado o las entidades estatales deben pagar obras o prestaciones que se hayan ejecutado sin haber celebrado un contrato por escrito. Yo creo que el Consejo de Estado ha dicho sin contrato, y realmente eso no es cierto. Lo que habría que decir es que si hay un acuerdo de voluntades, y que lo que ocurre es que ese acuerdo de voluntades no se ha elevado a escrito. Y esta es una situación que se presenta, digamos, con mucha frecuencia en la práctica. Ocurre que un ejemplo, una empresa de vigilancia que ha terminado el contrato en diciembre, no alcanzaron a hacer la licitación para vincular a la otra empresa, y entonces pues la entidad le dice preste por un mes o por 20 días el servicio, la entidad lo presta, y luego tenemos el problema de cómo se paga, y digamos que allí es donde está la discusión. Yo tal vez también recordaba algo que nos toca a todos, o los abogados, y las entidades estatales contratan a los abogados para que presenten un recurso, para que contesten una demanda, para que adelanten un proceso, y el contrato vence en diciembre, en enero no han renovado el contrato, hay que ir a pruebas, hay que presentar el recurso más importante,
y pues obviamente el abogado lo presenta y muchas veces esos servicios pues no son pagados a partir de indicar que no se celebró un contrato por escrito. Entonces la discusión, digamos que está allí, esa es la discusión. Lo que venía haciéndose en general era, de una parte, aplicar el artículo 48 de la ley 80, que dice que los contratos nulos, inclusive por causa o por objeto ilícito, la prestación debe ser pagada si generó un beneficio a la entidad contratante. Luego de lo anterior, digamos que el Consejo de Estado cambió para decir que en el caso de un contrato que no ha sido elevado a escrito, como es una formalidad que hace parte de las formalidades, digamos que sustanciales del contrato, se dijo, no existe el contrato. Como no existe el contrato, hay que acudir a la figura del enriquecimiento sin causa. Hecho eso, yo creo que lo que ocurrió particularmente es que en muchas entidades o en algunas entidades, algunos alcaldes tomaron, digamos que el hábito de no celebrar el contrato, de decirle al contratista, haga el contrato, desconociendo no solamente la formalidad del escrito, sino en algunos casos desconociendo la obligatoriedad de adelantar un proceso de selección. Entonces, eso empezó, digamos que a tomar carrera hasta que en el año 2012, con la sentencia de noviembre del doctor Santofimio, se cerró esa posibilidad. Digamos, entonces el Consejo de Estado en ese momento dice las entidades no pueden realizar ese tipo de, o sea, no pueden asumir ese tipo de conductas y por enriquecimiento sin causa no se pueden pagar contratos o servicios que se celebraron sin un contrato escrito y sin cumplir las formalidades. Entonces, esa es la regla del 2012, esa es la regla general, pero como en todos estos casos, yo creo que la gente tiene que entender que en el Consejo de Estado hay también consensos. Entonces yo creo que allí se pensó que en algunos eventos excepcionales sí era necesario pagar. Y se hicieron algunas excepciones, particularmente se dijo cuando el contratista haya sido constreñido a prestar un servicio como el de salud, que es un servicio urgente. En esos casos se podrá acudir a la figura del enriquecimiento sin causa y se podrá pagar el servicio o el contrato. Y la discusión que ha seguido allí yo digo aquí que alguien decía que consenso mata regla. Cuando usted hace una regla y hace excepciones, pues esa válvula muy pequeña que había allí para que algunos casos excepcionales cupieran, se volvió muy amplia y en muchos casos el Consejo de Estado autoriza el pago de obras o de prestaciones sociales o de prestaciones de servicios realizados sin un contrato escrito. En eventos, el ejemplo que acabo de dar de un colegio que se quedó sin servicio de vigilancia. Hay otro ejemplo, digamos, que era absurdo, en el cual se venían cumpliendo varios contratos y un contrato de arrendamiento cesó y el otro contrato de arrendamiento se hizo un mes después. Entonces, ese mes que quedó sin contrato de arrendamiento, pues no sabía cómo pagar, se autorizó ese pago. Hay otro caso también de un taller en el cual la policía mandaba arreglar los vehículos durante mucho tiempo y pues no había facturas, no había una celebración de un contrato previo. O las entidades que mandan los carros a parqueaderos obligatoriamente y después no hay forma de pagar. Entonces, esa es la situación que se presenta hoy. Digamos que si ustedes quieren, los derechos en tensión aquí son dos. O sea, uno, exigir imperativamente el cumplimiento de las formalidades, y otro es autorizar el pago de prestaciones que realmente se cumplieron, y allí sí, si ustedes quieren evitar el enriquecimiento sin causa. Digamos que en ese balance está el Consejo de Estado. En la actualidad se está discutiendo una nueva sentencia de unificación para ver cómo se supera eso. En mi concepto yo creo que la superación de esa dificultad debería ser la aplicación de la ley. O sea, esas obras o esos servicios deberían pagarse siempre que esté acreditada la prestación del servicio, que esté acreditado el acuerdo de voluntades previo. Y eso ocurre normalmente en una obra adicional o en una prórroga, pues está pactado anteriormente, que está acreditada la prestación del servicio y que obviamente está acreditado que fue benéfico para la entidad. Creo que acreditadas esas circunstancias debería autorizarse siempre el pago. Y la pregunta que queda ahí a responder es, ¿qué pasa con los que, o sea, qué hacemos para
evitar que eso se vuelva una práctica recurrente y que por esta vía se viole la contratación estatal. Pues yo creo que eso le corresponde a la Procuraduría o al juez penal. O sea, si hay un alcalde que sistemáticamente esté haciendo esto, que lo haya hecho varias veces, que no sea un tema de urgencia, pues ese alcalde estará incurriendo en celebración indebida de contratos porque ya hay una intención, una mala fe de desconocer lo anterior. Pero mientras no exista eso, yo creo que hay que pagarlo. Y termino diciendo esto. La ley 80 modificó una norma civil, que es el artículo 1525 del Código Civil, que dice que las prestaciones, que digamos que nadie puede reclamar el pago de prestaciones ejecutadas en desarrollo de un contrato nulo, cuando haya obrado de mala fe, o de un contrato nulo que tenga causa u objeto ilícito. Y esa norma en civil ha sido muy criticada, y ha sido muy criticada diciendo que yo doy un ejemplo que me parece un ejemplo de clase que es sencillo, que es decir, el sicario que ha la persona que ha contratado a un sicario, si yo contrato a un sicario y le digo, cúmplame esta tarea, ¿cierto? Y el sicario no la cumple, ¿cierto? La pregunta es si yo puedo demandar la nulidad por causa ilícita y pedir que me devuelvan la plata. Entonces, desde el punto de vista civil le van a decir no. O sea, el que ha obrado de mala fe no puede pedir la restitución de lo pagado en virtud del artículo 1525. Y esa norma fue la que fue modificada en la ley 80. En la ley 80, así el contrato sea nulo por objeto o causa ilícito, lo que se dice es hay que pagar. Y hay que pagar, termino allí, porque la idea de la ley 80 es tener claro que el contrato estatal tiene finalidades distintas del contrato entre los particulares. El contrato estatal, digamos que así haya intereses contrarios, lo importante del contrato estatal es la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. Eso es lo que se privilegia en el contrato estatal. Entonces, para estos casos que doy ejemplos, los cuales por determinadas circunstancias se haya celebrado, se haya ejecutado una obra o prestado un servicio, además en virtud de un principio que se llama el principio de colaboración de los contratistas. O sea, el caso de la vigilancia, yo digo, o sea, cómo la empresa de vigilancia deja el colegio sin vigilancia porque no tiene contrato. O sea, ese mensaje no se puede mandar. O cómo el abogado no presenta el recurso porque no se ha formalizado el contrato. Entonces yo creo que es un poco en ese sentido cuando uno debe proteger el servicio o la obra, que se debe autorizar el pago, y obviamente advirtiendo, como lo dice el Consejo de Estado en esa sentencia, que en esos casos pues, hay que ordenar la investigación a la Procuraduría y a la Fiscalía para que determinen si allí hubo un delito o una irregularidad, pero eso, digamos que eso ese no es la función del juez administrativo que debe resolver un problema patrimonial. Ese creo que es como el esquema del problema. Nosotros veníamos con una jurisprudencia desde el año 2012 de Jaime Orlando Santofimio, mirando en una visión muy estrecha el concepto del enriquecimiento sin causa y supeditándolo a tres causales, básicamente tres causales. Uno, que no tuviera nada que ver con el actuar del contratista, una fuerza mayor sobre la base de que no se pudo realizar por urgencia manifiesta o no fue posible hacerlo por urgencia manifiesta, y había un entredicho de que sí podía afectar derechos fundamentales y eventualmente colectivos. Es una cosa muy destructiva pues, en esa lógica. ¿Qué es lo que genera realmente el cambio en la jurisprudencia del diciembre? Usted que menciona que hay una esa contradicción entre las salas de la sección B y C, incluso en diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que genera la diferencia a esa lógica que venía desde hace 12 años? Sí, la diferencia yo creo que nace de la misma sentencia. Es decir, que la misma sentencia de unificación de los de Santofimio, el Consejo de Estado no cerró la puerta totalmente, sino que dijo, hay algunos casos en los cuales podría autorizarse el pago. Y al cerrarla, dice solamente podrá autorizarse o pagarse por enriquecimiento sin causa, entre otros casos. Dice, ahí hay una contradicción, en una parte dice solamente y otra parte dice entre otros casos. Entonces la primera discusión que se ha dado es si estamos ante una enumeración taxativa o ante una enumeración enunciativa, ¿cierto?
Yo creo que la norma se hizo, la lógica de la norma fue hacerla en una enumeración taxativa, pero digamos que la jurisprudencia ha tomado esa diferencia de términos para decir no solamente en esos casos, sino en casos similares se puede autorizar el pago por enriquecimiento sin causa. Entonces, si se dice, en las causales dice servicio de salud, que es fundamental, pero también se ha dicho el de educación puede ser fundamental. Hay otros servicios que son derechos fundamentales que son tan necesarios, la seguridad, tan necesarios que autorizan lo anterior. Y el otro punto es que es la causal que ha generado más discusión, es que dice que el contratista haya sido constreñido a realizar la obra o a prestar el servicio. Entonces uno se pregunta qué es constreñido, o sea, constreñir a alguien, ¿qué es? Entonces ahí empezaron las interpretaciones, o sea, constreñir a alguien es imponerle por la fuerza contra su voluntad hacer el contrato, o es simplemente solicitarle la celebración del contrato, en un auto de autoridad decirle, realice el servicio o preste la obra. Entonces, cuando en algunas sentencias se interpretó taxativamente o restrictivamente, dijo constreñir es sentirse obligado por la fuerza, y pues ahí no cabe nada. En muchos casos se negó, y en otros casos se interpretó, digamos que con mayor amplitud, diciendo ser constreñido es un acto de imposición o un acto, una solicitud que no deje campo a la duda y que provenga de la entidad contratante, como en el caso de los servicios, como en el caso, digamos que en el caso del abogado, yo siempre, el caso del abogado pues está constreñido a hacerlo, o sea, uno diría, eso va contra todos los principios, diga usted un servicio médico, cuando todos los principios, un servicio de educación, o sea, hay muchos servicios en que la obligación de colaboración se toma como constreñimiento. Entonces, esa interpretación de la excepción es la que ha dado que en casos similares, o que en algunos casos el Consejo de Estado ha sido muy estricto, la haya aplicado literalmente y no se acceda casi nunca. Y el otro caso, que ha sido amplio, en unos casos muy amplio, y se ha dicho se accede en todos los casos. Entonces, fíjense ustedes lo que trae se paga es la jurisprudencia de unificación, y en la 2080 se introdujo esa modificación. La unificación intenta superar divergencias jurisprudenciales, y a partir de la 2080 también intenta superar interpretaciones de esas jurisprudencias. Entonces, la idea es que el Consejo de Estado ahora interprete digamos que esa jurisprudencia para decir si la regla es cerrada o la regla es abierta. Yo creo que ahí, a mi modo de ver, la regla tiene que ser o blanca o negra. Los grises es muy difícil manejarlos para tener una interpretación correcta. Yo creo aquí, yo lo he dicho varias veces, lo dije en Salvador de Bote, en sentencias, ¿cierto? Es que lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y la ley dijo claramente, así el contrato sea nulo por objeto o causa ilícita. Y ahí la dificultad dogmática, ¿cuál es? La dificultad dogmática es decir, fíjense, es decir, cuando no hay un contrato celebrado por escrito, ese contrato es nulo, porque si aceptamos que es nulo, como dice el Código Civil, el Código Civil dice, los contratos serán nulos por objeto ilícito cuando incumplan las formalidades sustanciales, lo dice una norma expresa del Código Civil. Si aplicamos esas dos normas, pues simplemente estamos claramente cayendo a decir que estamos ante un contrato nulo y aplicamos el artículo 48 y le pagamos la plata. Si aplicamos el 898 del Código de Comercio para decir hay inexistencia cuando no hay requisitos esenciales o cuando no se cumplen las formalidades sustanciales, pues entonces estamos en un problema, porque al existir inexistencia, entonces tendríamos que acudir a la teoría del enriquecimiento sin causa, acudir a ver si un empobrecimiento, un enriquecimiento y aplicar la suma inferior. Lo que yo quisiera como reiterar aquí es que el Consejo de Estado en todas las sentencias, ha ordenado el pago de lo acordado, O sea, lo que ha hecho el Consejo de Estado es verificar que hubo un acuerdo, verificar que se cumplió el contrato, ¿cierto? Ese acuerdo se cumplió en los términos, por ejemplo, cuando en el caso de la empresa de vigilancia, pues lo que se hizo fue pagar un mes más, diciendo cuánto venía pagando tanto. El interventor certificó que prestó el servicio. ¿Qué fue lo que se ordenó pagar? Esa suma.
¿Y esa suma de dónde sale? De un acuerdo de voluntades. Exactamente, esa suma no es enriquecimiento sin causa. Eso no es un acto que yo haya hecho voluntariamente y que haya que evaluar. Entonces, esa es la idea. Esos términos, algo parecido a como cuando no hay partida presupuestal o están en un cambio de vigencia y se le dice, siga, continúe, que ya vamos a adjudicar partida presupuestal y haga los entregables, y posteriormente se observa que no se determina reserva presupuestal. Algo también parecido a ese Exactamente, tipo de pero ejemplo. digamos, Carlos, que lo que había hecho Carrera un poco era superar eso, decirle, por ejemplo, al abogado empieza a trabajar o al de la obra empieza a trabajar, y como no hay contrato, hacemos una conciliación y le pagamos. O usted demanda y le pagamos con base en enriquecimiento sin causa. Eso fue en realidad lo que se quiso, digamos que, superar. Pero a mí me parece que se está superando a costa de los contratistas, a costa de quien ha prestado el servicio, y el principio del no enriquecimiento sin causa que está en el artículo 48 es eso. El Estado debe pagar un servicio que le ha generado un beneficio. Esa es como la regla a la cual creo que deberíamos volver. Yo creo, doctor Carlos, que es propicio porque el doctor Martín nos ha vislumbrado de manera muy interesante lo que fue su reciente sentencia, lo que sería su criterio en cuanto hace la sentencia de unificación, en lo que hace esta figura del enriquecimiento sin causa en la contratación administrativa, y podríamos pasar al otro ámbito de acción, que también es bastante interesante, esos denominados actos precontractuales, y que de alguna forma confrontan y enfrentan otras nociones del acto administrativo, como por ejemplo los de mero trámite o los definitivos. En ese sentido, y también de cara, doctor Martín, a una reciente jurisprudencia suya, ¿cómo entender cabalmente entonces esa triple dimensión del acto administrativo? Sí, el tema es un tema muy discutido, y digamos que mi posición no es la posición mayoritaria del Consejo de Estado. Digamos que uno, como para indicar primero, uno diría que el contrato tiene unos actos precontractuales y unos actos contractuales. Cuando hablamos de los actos precontractuales, que los franceses denominan como actos separables del contrato, son aquellos actos que se profieren antes de la celebración del contrato, y que una vez celebrado el contrato, digamos que desaparecen, que no forman parte del contrato, y que se consideran, y que tienen, digamos que, vida propia distinta del contrato que fue celebrado. Entonces, en ese tipo de actos, la regla, a esos actos se les debe aplicar las reglas de la actuación administrativa de acuerdo con la ley 80. Y digamos que la explicación de esto tendría que ver con indicar que hay un procedimiento administrativo contractual. Un procedimiento administrativo contractual que empieza con el acto de apertura de la licitación o el proceso de selección y termina con un acto que es el último acto, que puede ser el acto de adjudicación o puede ser el acto de declaratoria de desierto de la licitación. Entonces, la regla, si uno le aplicara a esto la regla general, yo creo que hay que aplicársela, ¿cierto? Uno diría que los actos de trámite, los actos que se van cumpliendo en el procedimiento administrativo, pues no son demandables. El acto que es demandable allí es simplemente el acto final, o el acto que es el acto de adjudicación, o el acto en el cual se declara desierta la licitación. Entonces, digamos que la discusión nació aquí para indicar que los pliegos de condiciones, cuando contienen cláusulas discriminatorias, cuando desde ahí queda excluido definitivamente un proponente, que para ese proponente ese acto vendría a ser un acto definitivo porque lo deja por fuera de la licitación y él podría demandar ese acto. Esa es la lógica con la cual el Consejo de Estado ha dicho el pliego de condiciones, que si ustedes ven es el acto con el cual no es un acto definitivo, es un acto que inicia allí, puede demandarse. Pero a partir de lo anterior, pues uno también empieza a decir, hay muchos actos que para el proponente son definitivos, o sea, y que lo sacan de la licitación. El acto que califica su propuesta, que lo califique y declara que no es apto
o que no está habilitado para participar, pues lo saca. Entonces, ese acto se podrá demandar también. Entonces, la idea en esta cual sería, ¿cierto? La idea es que el pliego de condiciones empieza allí y termina con la adjudicación, termina con la calificatoria de cierta. Uno podría simplemente decir, la persona que participó, porque si yo, o sea, yo soy proponente, yo participo, y por ejemplo podría decir y es fácilmente, eso es algo que puede ser un proponente, esta cláusula del pliego que es discriminatoria no la aplica. Muy interesante la disertación, doctor Carlos, del doctor Martín, en lo que hace específicamente de estos actos de naturaleza, o también llamados precontractuales, y lo que él hace y apunta de esa distinción entre ese tipo de actos y desde luego los que también hace los de mero trámite frente a los definitivos, y nos exponía de forma también precisa en lo que hace de ese evento su reciente jurisprudencia que tuvimos ocasión de tratar y de analizar con relación a ese punto, doctor Carlos. Sí, correcto. Eso ha generado mucha polémica, eso es por cuanto pues realmente le una piedra en el avispero, como dice uno, en cuanto que genera la polémica, y creo que de pronto también llega el punto de que hay un vacío en la legislación sobre este particular, por cuanto si hay una serie de eventos donde se toman posiciones o decisiones que excluyen y que son indudablemente lo que corresponde a un amañamiento de los pliegos o un amañamiento de las disposiciones precontractuales para efectos de excluir contratistas, que se ve reflejadas en el acto de adjudicación. Y no hay unos elementos claros de defensa, de tal manera que eso genera una polémica en relación sobre si son o no actos definitivos esos actos donde estaba el doctor Martín precisamente explicando el tema de si esos actos donde excluyen a un proponente, que puede ser en el mismo pliego o en otros actos administrativos, si son considerados de trámite para efectos en la lógica de análisis del Consejo de Estado, pues no habría oportunidad sino de demandar el acto de adjudicación, como lo ha mencionado el doctor Martín. Correcto. Y yo le agregaría dentro de ese desarrollo que el doctor Martín bien nos está explicando, que es obviamente objeto también eventualmente debate sobre el tipo de medio de control que debe ejercitarse para efectos de lograr la eventual nulidad en lo que hace posiblemente esos actos precontractuales. Pero entonces sigamos oyendo al doctor Martín. Sí, digamos repito que es un acto, el debate es un tema muy debatible, pero la idea que expusimos nosotros era decir, el proponente tendrá la oportunidad de demandar y de pedir la suspensión provisional, por ejemplo, del acto de adjudicación. Entonces, si el proponente considera que el pliego es discriminatorio, él puede alegar eso como una causal de nulidad del acto de adjudicación, que es el acto donde definitivamente se toma la decisión. Porque es que podría ocurrir, por ejemplo, que haya un pliego discriminatorio y que la licitación se revoque o que se declare desierta, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el restablecimiento, cuál es el perjuicio que puede pedir el proponente vencido o el proponente, aquí decimos, que quería participar? Probablemente el proponente que quería participar, la primera pregunta es si está legitimado, si tiene la posibilidad de reclamar perjuicio frente a un acto que es un acto que para mí es un acto de trámite, un acto que inicia un trámite y que finaliza con un acto particular y concreto. Y este acto particular y concreto legitima solamente a quienes participaron allí, ¿cierto? Entonces, digamos que la discusión que se genera allí y la gran discusión es decir, no estamos dejando participar a todas las personas en la discusión de un pliego que es claramente discriminatorio. Pues ese es un acto que inicia una contratación, que lo está iniciando, ¿cierto? Un acto que se ha podido discutir en los actos de trámite, en la elaboración del pliego hay mucha participación de los proponentes, se ha podido discutir, repito, y el perjuicio se causa cuando usted lo excluye de la licitación. Es ahí donde le causan el perjuicio. Entonces la pregunta es, ¿por qué
a los actos contractuales le aplicamos una lógica distinta de a los actos administrativos. Y aquí, digamos, el Consejo de Estado hace rato está como tratando de distinguir actos de actos administrativos. Para decir el acto administrativo es el acto que finaliza el procedimiento, el acto que crea un derecho o que modifica una institución jurídica, que es el acto definitivo, que es el acto administrativo. Los demás los llamamos actos o actos de trámite. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este caso estamos demandando, estamos permitiendo que se demanden los actos de trámite? Esta discusión de demandar actos de trámite es una discusión que es muy vieja y que viene desde el CCA. Allí había una norma que la Corte Suprema declaró inconstitucional, diciendo que los actos de trámite no podían ser demandados, no eran demandables. Y no eran demandables porque la regla general es que la administración cuente con la facultad de expedir actos administrativos, que luego de que los expida los actos administrativos, luego que sean ejecutivos los actos administrativos, puedan demandarse. Pero digamos, un parámetro que es muy importante, que es el de la división de funciones, la división de poderes públicos, es que el control judicial solamente se haga sobre actos administrativos definitivos. La Constitución dice podrán anularse o podrán suspenderse, pero lo que es indebido, y ese es un tema de discusión porque hay normas que pareciera permitirlos, lo que es indebido es, digamos, que no permitirle a la administración terminar de ejercer su función constitucional. La función constitucional de la administración es proferir actos administrativos. Y por eso es únicamente después de que se profiere el acto administrativo, que el juez puede controlarlo. Esa discusión se dio en el caso de los actos de la Procuraduría y del Contralor, que es, o sea, la reforma lo que pretenden que el Consejo de Estado examine los actos contra los funcionarios elegidos popularmente antes de que sean proferidos. Y aquí la gran discusión que se dio es que debería dejarse que la Procuraduría o la Contraloría expidiera el acto, porque frente a ese acto hay un control efectivo, que es el control de la jurisdicción, que puede suspender de urgencia ese acto. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le quita a la potestad a las autoridades administrativas para que profieran un acto? Y entonces terminamos diciendo, oiga, Consejo de Estado, usted revisa el acto antes de que termine. Y eso genera dificultades gravísimas. ¿Quién es el responsable de ese acto? Pues el procurador, el contralor, si el acto no se ha terminado de expedir. O el Consejo de Estado que lo expide. Y el Consejo de Estado es revisor, ejerce un medio de control y es revisor de la legalidad de los actos de la administración. Esa es la función muy importante, pero muy limitada. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la discusión sería por qué a estos actos precontractuales les estamos permitiendo que la autoridad judicial intervenga antes de que la administración haya terminado de expedir el acto. Esa es un poco la discusión. Doctor Martín, pero hay que admitir que frente a esa posición que podría hacer carrera de dejar pues solamente como acto definitivo al acto de adjudicación, existe el gran problema de cómo se ha abordado las medidas cautelares de suspensión provisional en el Consejo de Estado, y de pronto porque no existe como una norma. Yo creo que hay un vacío, no sé si usted está de acuerdo, que de pronto hay un vacío legislativo de la ley, de que no se haya creado como en otros sistemas un procedimiento de control muy expedito. En algunos sistemas es por el Ombudsman o la Procuraduría, y en otros casos un procedimiento muy expedito de medida cautelar de suspensión provisional ante la misma jurisdicción contenciosa administrativa. En el caso colombiano no existe esa posibilidad, lo cual genera el problema también frente a lo que ocurre en el Consejo de Estado de la aplicación, la poca aplicación que se hace de las medidas cautelares de suspensión provisional en casos como esta naturaleza. ¿No le parece? ¿O qué opina usted sobre el particular? Sí, o sea, uno en el tema de las medidas cautelares, el CEPACA tiene una norma que habla de que son instrumentales. O sea, la medida cautelar
la puede tomar un juez cuando él tenga la capacidad de anular el acto administrativo frente al cual está tomando la medida cautelar. Porque lo que yo no puedo hacer es suspender un acto administrativo cuando yo no tengo la capacidad de anular ese acto administrativo. Entonces uno en ese punto diría que ahí hay una limitación. Además de que esa medida es muy excepcional y digamos que están en un marco de excepcionalidad porque precisamente lo que se trata aquí es de proteger el ejercicio de la función administrativa. Y digamos que obviamente hay casos en los cuales hay pliegos evidentemente discriminatorios, donde uno quisiera decir, pues esto hay que suspenderlo inmediatamente para que no avance. Eso es cierto, ¿cierto? Pero también hay muchos eventos en los cuales, a través de las acciones jurisdiccionales y sobre todo de las populares, estamos impidiendo que la administración avance en ejecución, en realización de proyectos, en adelantar licitaciones públicas. Yo creo que la forma de discutir es participar en la licitación, participar y discutir la cláusula del pliego. Además, el proponente hoy tiene la posibilidad durante el procedimiento administrativo de pedir aclaración de los pliegos, de discutir, o sea, el procedimiento administrativo. Yo creo que una de las cosas que tiene la Constitución Política colombiana y que no se ha resaltado suficientemente es la participación ciudadana en el ejercicio de la función administrativa. Si uno se pone a mirar la Constitución, hay muchos artículos en los cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de participar. O sea, cualquier acto administrativo antes de ser proferido tiene que ser publicado para que yo opine. Y el pliego de condiciones ni se diga. O sea, el pliego de condiciones tiene la posibilidad de que las personas intervengan, de que lo critiquen. Entonces, ese procedimiento está allí. Luego, yo creo que hay oportunidades distintas y lo que creo fundamentalmente es que el derecho del proponente vencido puede ejercerse perfectamente frente al acto definitivo sin que sea necesario ejercerlo frente a un acto anterior. Y puede ejercerse con medidas cautelares. Doctor Martín, entonces en ese escenario sería necesario también tener una ilustración suya muy oportuna sobre el tema del medio de control idóneo para buscar la impugnación de esos actos precontractuales. Sí, yo creería, Hernando, que el medio de control para mí es la acción de nulidad de restablecimiento. Además, con un término muy corto, con el término corto de caducidad de los 4 meses que tiene hoy, ¿cierto? Porque eso implica asegurar y no permitir que la actividad del contrato quede allí pendiente de una demanda que pueda pasar en cualquier momento. Yo creo que la acción es una acción de nulidad y restablecimiento porque ese es un acto particular y concreto que le otorga un derecho a determinadas personas y que genera un restablecimiento automático o que genera perjuicios para el contratista, para el proponente que fue vencido incorrectamente. Entonces yo creo que esa es la acción y siendo esa la acción, pues el legitimado para hacerla es el proponente vencido. ¿Sí? Esa es como porque si no, tendría que decir, como el pliego de condiciones es público y nadie ha participado, entonces el pliego de condiciones es un acto que es general y puede ser demandado por cualquiera. Pero la pregunta es, ¿el pliego de condiciones es autónomo? ¿El pliego de condiciones no forma parte de un procedimiento? Es la pregunta que habría que responder. O sea, ¿el pliego de condiciones para qué es? O sea, ¿por sí otorga un derecho o niega un derecho? No. Entonces la gente dice que a mí me lo negó porque no vamos a participar. Usted puede participar. Participe. Y pida que esa cláusula discriminatoria no la apliquen. Esa sería la vía que creo que debería abrirse hacia ese cambio. Nuestros seguidores hicieron una serie de preguntas, obviamente no podemos abordarlas todas. Se han contestado casi todas las que nos han postulado en el correo electrónico y que se ha dispuesto para esta tarea. ¿Qué actos precontractuales deben impugnarse o podrían impugnarse en entidades públicas bajo el régimen especial o privado? Yo pensaría que pues el tema, por ejemplo, de servicios públicos o entidades que tienen un régimen contractual parecido o a través de sus mecanismos autónomos, pero que sí producen actos que podrían
eventualmente considerar sí o no precontractuales. Sobre eso, ¿qué nos puede decir de su experiencia en el Consejo de Estado y la opinión propia como doctrinante? Mi experiencia en el Consejo de Estado es que el Consejo de Estado hizo una gran labor para decir, estas empresas están sujetas al derecho privado. Y después de que digamos que se mató el tigre, nos asustamos con el cuero, ¿cierto? Entonces no se está aplicando el derecho privado, o sea, no se está aplicando el derecho privado. Yo creo que el derecho privado ni siquiera hay que hablar de actos. O sea, el derecho privado el derecho privado no es un proceso de selección, es un proceso en el cual, y piensen ustedes en las empresas industriales y comerciales, piensen en las sociedades que se dedican a prestar servicios comerciales en las mismas condiciones que los demás particulares. Es una empresa de esta, no, o sea, entonces cuando le decimos contraten como particulares, pero decimos tienen que seguir las funciones tienen que respetar las funciones o los principios de la función administrativa, pues claro, o sea, no pueden digamos, cobrar en contra de unos principios generales. Pero eso no quiere decir, hagan un manual de contratación y vuélvanse entidades públicas. ¿Qué es lo que pasa? Y se sienten más tranquilos. Entonces hacen acto de adjudicación, eso no tiene sentido. Yo siempre digo, piensen ustedes en la ETB o en cualquier empresa que obre en el mercado como un particular. Pues la ETB, digo yo, puede perfectamente abrir un proceso de selección y decir, advertir desde el principio, yo no adquiero la obligación de contratar o de terminar esto con un contrato. ¿Por qué no pueden contratar filiales? O sea, ¿cuál es la idea de que no lo hagan? Si son particulares, si lo hacen como particulares, ¿por qué no pueden hacer un proceso de selección para mirar cómo está el mercado? Yo miro cómo está el mercado, entonces yo miro si el servicio lo presto por terceros o lo presto directamente. O sea, ¿cuál es la dificultad? O sea, una empresa privada hace eso todos los días. Entonces, ¿por qué podemos decir aquí, no, aquí tiene que haber un acto de adjudicación y el acto de adjudicación obliga y haber un principio de selección objetiva en el cual no? O sea, obvio, si yo aplico el Código de Comercio y yo digo, hago una oferta hago una solicitud de oferta de contrato, pues yo estoy obligado a contratar con el que me presente la mejor oferta, obvio. Pero yo puedo poner cláusulas de exclusión. Y además, yo no tengo que comunicar, o sea, inclusive las entidades le mandan una carta y le dicen, oiga, vamos a celebrar el contrato con usted, a las demás le mandan una carta y le dicen, muchas gracias, salió. O sea, no hay actos intermedios, nada, pues yo puedo publicar en la prensa, puedo mandarle a las personas que yo estimo, con las que estimo que debo contratar, una comunicación diciendo, mire, quiero celebrar este contrato. Eso sí vamos a los privados. El principio de la función administrativa, obvio, comparte con los parientes, no haga fraude, no, o sea, obvio, pero la idea aquí es un poco pensar que si vamos de verdad a decirles a estas entidades, vamos a aplicarse el derecho privado, pues apliquemos el derecho privado, para que puedan competir, o sea, tratémoslas de la misma manera como se tratan los particulares. Por ejemplo, mire, hay un tema en el cual ya se empezó a discutir. Si yo como empresa, como entidad sometida al derecho privado, entonces impongo una multa a un contratista, entonces ya se ha dicho, hay que respetar el debido proceso. Pues si yo en el contrato entre particulares digo, mire, si usted me entrega la obra con una mora de tantos días, yo le descuento tanto al día y simplemente el día que me entregue le descuento la plata que le debo tanto. ¿Eso es legal? Claro que es legal. ¿Y yo lo puedo mandar? Claro que lo puede mandar. ¿Cómo lo puede mandar? Porque usted incumplió el contrato. No es que haya ni mala fe. ¿Y cuál es el tema del debido proceso? Si usted sabe, todos sabemos que en el contrato está pactada esa obligación de esta manera. Entonces, si le seguimos, o sea, si nos metemos al derecho privado, pero venimos con los criterios del derecho público, ¿cierto? Que a veces son discutibles, pues la verdad no vamos a lograr lo que se quería con esa idea, que era agilizar la contratación y agilizar o sea, volver competitivos a estas empresas y además hacer un trato igual y sin actos administrativos, sin potestades que siempre
ponen, o sea, le generan determinadas prerrogativas a esas entidades. Cuando no sé, cuando empresas públicas dictan un acto administrativo, entonces estamos ante el acto, hay que recurrirlo, hay presunción de legalidad, ¿y a razón de qué? O sea, simplemente mando una carta y me voy al contrato si lo incumplió o no lo incumplió, o a la oferta si lo incumplió o no lo incumplió. Entonces es un poco la idea de decir que allí me parece que el criterio, la mentalidad con la cual hay que manejar las cosas debe ser distinto. Pero actualmente sí, el acto de adjudicación es de una entidad privada, si violó el régimen del 209 de la Constitución o el régimen todo de los principios rectores de la administración pública, y se nota que es un acto eventualmente de corrupción, pues sería hoy en día, como está el estado del arte, claro. Sí sería la nulidad de esa adjudicación como acto precontractual. Claro, pero Carlos, digamos que eso tiene que ver con los principios de imparcialidad, con el principio de moralidad, claro, pero no, yo siempre pregunto la selección objetiva. O sea, funciona la selección objetiva, porque la selección objetiva quiere decir yo estoy obligado a contratar con la mejor oferta. O sea, una entidad pública nunca va a decir, y estoy obligado a contratar. Y si me presentan tres, o sea, yo no puedo declarar desierta una licitación porque eso violaría el derecho de los participantes. La pregunta es, si yo pongo una cláusula en el contrato privado y digo, me reservo el derecho de adjudicar el contrato. Punto. Porque en ese momento, pues yo sé, como proponente, que si participo en un contrato, en una licitación, en un pliego que sacó así, no sé, la ETB o cualquier entidad, yo leo y dice, me reservo la facultad, yo sé que si meto una platica en la propuesta, la voy a perder, así gane, porque la ETB le dio por decir, ¿sabe qué? Ese servicio no lo presto porque definitivamente me parece, o considero que lo presto aquí. Entonces, decir que violó la planeación. El proceso de selección puede formar parte de la selección. Yo digo, a ver, ¿cuánto me sale esto? ¿Qué ofertas tengo? Y vista las ofertas de tercero, digo, no lo hago de esa manera. O cambio la forma de contratar. Entonces, esa es como la idea de meternos realmente. Y el principio más importante es la selección objetiva. Y la pregunta es, ¿ese principio se aplica a la condición de derecho privado? Ese es como el gran salto que hay que dar allí. Sí, esa es la gran discusión que se presenta sobre el tema. Gran reto. Doctor Hernando, creo que por el tiempo nos toca cerrar ya el foro. O sea, está muy interesante todo lo que venimos hablando con el doctor Martín y con su experiencia en el Consejo de Estado, que es lo que llama la atención para todos nuestros seguidores. No sé si tienes algo más que mencionar para cerrar esta parte del programa. No, me parece muy interesante las explicaciones y obviamente el contexto jurídico que el doctor Martín nos ha expuesto sobre dos temas ciertamente complejos en materia de contratación administrativa, como este último, el de los actos precontractuales, y desde luego lo que hace del enriquecimiento sin causa. Creo que como siempre ha sido un deleite jurídico escucharlo, además de primera mano, y además haciendo explicación de lo que fueron sus sentencias, ellas muy recientes, una de este año, como bien conocen las personas que están siguiendo este webinar, como también una del año pasado en cada uno de esos dos temas que enriquecen la discusión jurídica y desde luego también en su triple noción, porque como lo anticipábamos, el doctor Martín, además de magistrado en ese momento y de manera reciente que lo fuera, también fue y es en este momento abogado litigante y también en su visión como árbitro. O sea, es una triple visión supremamente interesante para enriquecer este tipo de debates. Entonces damos por terminado esta primera parte del programa. Muchas gracias, doctor Martín. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Bueno, estuvo muy interesante, estuvo muy bueno. Hubiéramos podido continuar indudablemente porque estaba muy interesante y además que generando, como la postura de él es privatista, genera pues una polémica interesante y no de nunca acabar. Claro, además pues obviamente en su noción como experto en los temas de responsabilidad, pues también le da ese otro contexto y desde luego pues lo que nosotros buscamos, doctor Carlos, lo sabes tú bien, en contratación en línea en la corporación, es generar estos debates seguramente que son objeto a partir de ello de nuevas inquietudes con relación a todos estos tópicos de la contratación estatal, temas por fortuna no zanjados, sino en permanente discusión.
Bueno, doctor Carlos, y precisamente tenemos dentro de eso que hemos denominado la joya jurídica, una sentencia muy interesante recientemente proferida el 25 de marzo de este año, del año 25, por parte de la sección tercera del Consejo de Estado. La magistrada ponente fue la doctora Diana Marín y toca un tema que me parece muy interesante y es la eventual publicación de la actividad contractual en el SECOP de aquellas entidades de las denominadas exceptuadas. Es una jurisprudencia interesante porque trató de la eventual nulidad de unas medidas y específicamente una circular externa emitida por la Agencia Nacional Compra Eficiente. Y bueno, da cuenta como conclusión fundamental que toda aquella entidad que conduzca, maneje, despliegue la ejecución de recursos públicos, sí está en esa obligación de dar cuenta de esos procesos contractuales en el SECOP. ¿Cómo apreciaste esta sentencia? Sí, correcto. Interesante en cuanto fija un criterio frente al principio de publicidad y de conocimiento que debe tenerse por parte de los administrados de toda la actividad de la administración pública, y esto a través de la publicación que se hace la actividad contractual a través del medio del SECOP, la aplicación del mecanismo del sistema del SECOP. Y ello por cuanto el Consejo de Estado lo que hace es interpretar que tanto el artículo 3 de la ley 1150 como lo que corresponde a la ley 2195 del 2022 en su artículo 55 indudablemente obligan a la administración pública que no solamente las entidades que están por fuera, que están en la ley 80 y no por fuera también del régimen de la ley 80 y exceptuadas del régimen exceptuado, cuando tengan manejo de recursos públicos o incluso en el límite de que erogan recursos públicos o no erogan de recursos públicos, pero realizan actividades administrativas, también tienen que publicar a través del SECOP. O sea, la intención de anular estas decisiones que hacían o evitaban la publicación de sus actividades contractuales en el SECOP no salió avante y el Consejo de Estado entonces niega la nulidad de estos artículos en los conceptos que había emitido la Agencia de la Contratación Estatal. Entonces creo que esa tendencia pasa a ser pues nuestro análisis del tema de la semana como interesante frente al principio de publicidad en la administración. Y da cuenta el Consejo de Estado y obviamente también lo que hace la sentencia de la competencia que tendría ese ente, esa agencia de compra eficiente para efectos de esas determinaciones, ratificando esa competencia para esa finalidad que bien establecemos. Una sentencia también clave en lo que hace el quehacer contractual de todo tipo de entidad pública y obviamente teniendo en cuenta el manejo de recursos de esa misma naturaleza, recursos públicos. Muy bien. Muy bien, doctor Hernando, terminamos la tarea hoy de nuestro foro. Los que quieran, en el link aparecerá por la sentencia que estamos analizando para que ustedes puedan conocerla mejor, con más detalle, y además también acá en nuestro link el correo electrónico Contratación para Todos para que hagan sus observaciones, las preguntas, y estaremos anunciando los próximos foros. Tenemos ya varios invitados para anunciar, doctor Hernando, que han aceptado la invitación al foro, como el doctor Cháchica, que ha aceptado su invitación, y también el doctor Jaime Rodríguez Arana, que ha aceptado también en la próxima sesión como buena noticia para el foro, doctor Hernando. Dos muy conocidos juristas y que obviamente van a enriquecer todos estos tipos de debates que sin lugar a dudas nos van a servir a todos en nuestro quehacer litigioso, en nuestro quehacer obviamente judicial, para aquellos que tienen esa muy importante misión, como aquellos que también desempeñamos la tarea arbitral. Será también muy placentero tenerlos a ellos dos y con posterioridad también, Carlos, me habías comentado la presencia o la asistencia del actual presidente de la Corte Constitucional, del doctor Jorge Enrique Ibáñez, pero vamos a tener también muy buen devenir en lo que hace este ejercicio de contratación estatal entre Contratación en Línea y la Corporación Excelencia de la Justicia.